no sé exactamente decirle qué día, pero venía sintiendo una carga que no sabía identificar, aún a pesar de que todos estamos en tanto, bueno, en la situación que estamos viviendo, pero la sensación que yo tenía no la asociaba, no lograba entender, ¿no? Estaba como triste, llegué a pensar que era mi trabajo, que no me gustaba mi trabajo, no me gustaba lo que estaba haciendo, o sea, no sabía. Pero el viernes en la mañana, en mi camino al trabajo, en el carro, de pronto yo sentí que el Señor me habló y me hizo entender que estaba poniendo esa carga, ¿no? Y ciertamente, bueno, en la misma línea nos comentaba el pastor más temprano, ciertamente estamos pasando por un tiempo difícil, duro. Yo creo que muchos de nosotros han pensado que esto parecía que era mentira, que nos iba a suceder a nosotros los venezolanos algo como esto. Y bueno, ciertamente todavía hay mucha gente que está atribuyendo el problema a los políticos, a la situación económica, a la situación social, razones sociales, y posiblemente hay mucho de todo eso, ¿no? Ciertamente hay problemas económicos, hay problemas políticos, hay problemas sociales. Pero la raíz de todo esto, hermano, se llama pecado. ¿Okay? No le podemos dar otro nombre. Y eso es lo que nosotros debemos tener bien claro en nuestra posición como hijos de Dios, entender que estamos cual Habacuc en nuestra patria, ¿no? Sin embargo, hay dos plataformas, así como el pastor nos entregó esas 4 palabras, yo estuve meditando en 2 plataformas en las cuales nosotros nos podemos mover, y la primera, son 2 realidades. Una de ellas es que el Señor está en control. Él nunca ha perdido el control. El Señor nos ha demostrado, lo hemos venido estudiando en los últimos libros. Hemos visto con claridad cómo Dios se ha movido en la historia del hombre, cómo Él realmente tiene el control. En Mateo 28, 18 dice la Escritura particularmente que todo poder, toda potestad está en las manos de Jesús. ¿Okay? Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice, la otra plataforma en la que nos tenemos que mover, es que Dios nos ama. ¿Okay? Dios nos ama profundamente. En un pasaje de Jeremías 29 dice que los pensamientos que Él tiene para con nosotros son pensamientos de bien, pensamientos de bienestar. ¿Okay? Y bueno, y Él ha venido desarrollando desde el tiempo del Edén un plan, ha diseñado un plan de salvación para nosotros. Es muy importante, hermanos, que nosotros aquí estamos recibiendo la palabra de Dios, pero recordemos ese pasaje de Santiago, no debemos ser de doble ánimo. Porque una cosa es lo que nosotros hablamos aquí, que es la palabra de Dios, y otra cosa puede ser nuestro comportamiento. Es necesario, hermanos, que nosotros de verdad engendremos esta palabra de Dios que hemos estado estudiando, esa palabra que nos ha dado nuestro pastor más temprano, y lo que recibamos en la mañana de hoy. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Bendito y amado Padre, Señor, en el nombre de Jesús, venimos a ti, Señor, y queremos, Padre, en esta hora en la que vamos a analizar, a revisar tu palabra, yo te ruego, Jesús, que seas tú, Señor, que seas tú hablando, que seas tú tocando, Señor, cada corazón aquí presente, y que podamos, Señor, en esta mañana recibir de tu palabra, de tu alimento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en la mañana de hoy vamos a estar revisando los primeros versículos de Romanos. Como ustedes saben, comenzamos ya de la semana pasada a estudiar Romanos, y en los 2 primeros versos vamos a ir abriendo la escritura allí en Romanos.
Yo voy a leer en varias versiones, vamos a estar viendo varias porciones y he escogido diversas versiones que me ha parecido nos enseñan mejor las verdades que vamos a estar viendo. Le dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, verso del 1 al 7. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a todas las naciones, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas están incluidos también ustedes, a quienes Jesucristo ha llamado. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Bueno, en esta porción es una introducción que Pablo hace normalmente en sus epístolas. Él hace este saludo y hace como un micro de lo que va a desarrollar un poco más adelante. Y bueno, uno de los aspectos más importantes que pienso que debemos, antes de meternos un poco más adentro, es que nosotros podamos conocer a Pablo. Dice que Pablo, cuando comienza en su introducción, él simplemente dice Pablo. No dice el apóstol Pablo, sino Pablo. Y para ubicarnos un poco en este tiempo, no sabemos que Pablo no conocía a esta iglesia de Roma, tenía muchos amigos de esa iglesia, también tenía parientes que se congregaban en la iglesia, pero la iglesia en sí de Roma no lo conocía. Y él estaba en ese entonces, ya habían pasado desde el año 35 que él se convirtió al Señor, habían pasado muchos años sembrando iglesias, sembrando la palabra de Dios en todo ese mundo mediterráneo. Y estaba en Corinto, ya en la fase final de su tercer viaje rumbo a Jerusalén, a fin de llevar una ofrenda en dinero que había preparado, porque había una hambruna en Jerusalén, había pobreza en Jerusalén y había, digamos, estimulado a las iglesias de Asia y las iglesias que estaban en Macedonia para llevar este donativo a Jerusalén. Sin embargo, en el corazón de Pablo había el interés de visitar esta iglesia de Roma, que conocía de oídas y que sabía que era una iglesia que estaba llena del Espíritu del Señor, porque su fama se extendía en todas esas regiones. Es interesante saber que toda esa fama se extendía porque había mucho tráfico, ¿no?, de personas, pero no había Twitter, ni había internet, ni Facebook, ¿no? Pero ellos estaban enterados de lo que sucedía en las iglesias. Y esta iglesia de Roma particularmente sabemos que pasó por persecución y conocemos los horrores que pasó la iglesia de Roma en el circo romano, eso lo sabemos. Entonces Pablo escribe esta epístola y es bien marcada su intención, primero de que lo conozcan a él, de que sepan quién es él y que conozcan cuál era el evangelio que él estaba predicando. Y aparte de eso, le muestra a ellos su pasión por seguir desarrollando el evangelio hacia España. Él ya había hecho un trabajo maravilloso, aproximadamente de 10 años, sembrando iglesias en todo ese mundo mediterráneo, pero ahora tenía en la mira el lado occidental del Imperio Romano. Él quería meterse a España, Entonces, digamos,
él escribe esta carta, se entiende que fue escrita más o menos entre el 56, final del 56 y el 57 después de Cristo. Le escribe desde Corinto, lugar donde él parte hacia Jerusalén, y tiene esa intención de, una vez entregado el donativo, ir de regreso a Roma. Lo que él no sabía, aun cuando en el camino se le aparecían diferentes hermanos y personas que le decían: mira, vas a sufrir persecución, mira que no vayas pero a Jerusalén, mira que no. Sin embargo dice: bueno, sea lo que sea, yo voy a Jerusalén porque yo tengo que ir a Jerusalén. Él no le esperaba, no sabía que le esperaban cadenas, no sabía que iba a ir a Roma efectivamente, pero encadenado. Y es bien interesante que, bueno, los planes que él tenía quizás para Roma, para ir a España, no se cumplieron como él quería, porque él murió aproximadamente por el año 64 o 65. Bueno, para meternos un poquito con Pablo, ¿no? Tenemos que ir a algunas escrituras. Podemos armar, y es una de las intenciones que creo yo que es necesario que hagamos, porque vamos a meternos con Romanos de profundidad y debemos conocer al autor. Es importante, para que podamos entender mucho de estos pasajes, que nosotros conozcamos a quién era Pablo, quién era este hombre, qué dice la escritura. Podemos armar una biografía, como un collage, ¿no? Ahí entre las diferentes epístolas podemos ir tomando muchas cosas. Eso es lo que vamos a hacer en las primeras etapas, ¿no? Bien, como decía, cuando él se presenta como Pablo, dice: siervo de Jesús, el Mesías, un apóstol por llamamiento, habiendo sido apartado para el Evangelio de Dios. Él habla en una de sus epístolas que él había sido apartado, incluso desde el vientre de su madre. Eso está en Gálatas. Apartado desde el vientre de su madre. Pablo, su nombre de pila, digamos, es Saulo. Es como una derivación de lo que es el nombre Saúl. Él es un hebreo de la tribu de Benjamín. Conocemos que Saúl fue el primer rey de Israel, y ese nombre de Saúl le fue puesto en honor a ese primer rey. La tradición, que no le vamos a dar mucha importancia, pero la tradición habla de Pablo como un hombre de muy pocos atractivos físicos. Dice que era pequeño. No es muy importante nada de eso. Lo que sí es importante es su vigor. Era un hombre muy, pero muy vigoroso. Dice que había nacido en Tarso. Vamos a ver esa palabra para tener un compendio completo. Vamos a Filipenses 3:4. Yo lo voy a ir leyendo. Si quieren, o anoten las citas y después lo van leyendo. Yo se los voy a leer para no perder tiempo. Dice, ya lo voy a decir. Filipenses 3:4 en adelante dice: yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al 8º día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. En otras versiones dice basura, pero es correcto decir estiércol. ¿Okay? A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, examinar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Ahí empezamos a tener un pequeño
bosquejo de lo que es este hombre, ¿no? Es muy importante, quizás no todos acá conozcamos a profundidad lo que es la ley judía, y vamos a estar tocando, cuando yo diga ley, me voy a estar refiriendo a esa ley hebrea, la ley judía, la ley que de Dios a Moisés para ordenar ese pueblo que había salido de 430 años de esclavitud. ¿Okay? Entonces fíjense, cuando él habla, era un fariseo. Nosotros tenemos un concepto de los fariseos y normalmente pensamos que el fariseísmo es equivalente a la hipocresía, ¿cierto? Porque nosotros cuando leemos la Escritura vemos que en el contexto del Señor Jesucristo los fariseos eran unos hipócritas y el Señor los atacó fuertemente. Pero déjenme decirle que no fue siempre así. Los fariseos realmente, la palabra fariseo significa apartado, y era una secta privilegiada, eran extremadamente moralistas, y habían surgido poco antes de la lucha de los macabeos, cuando fueron invadidos por los sirios, y era una gente que se levantó contra las costumbres, contra los judíos que empezaron a abrazar las costumbres griegas, y eran muy celosos de la ley, y eran cumplidores estrictos. Pero evidentemente en los tiempos de Jesús esa primera concepción de ese partido, de esa secta, decayó completamente. Sin embargo, entre otras cosas que podemos hablar de Pablo, podemos verlo en Hechos 21:39 dice: yo soy judío natural de Tarso, de una ciudad muy importante de Cilicia. Y más adelante dice: criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel. Cuando leemos esta escritura, muchas veces no nos dice mucho, pero Gamaliel fue el rabino, el maestro más importante del primer siglo. Él no solamente era llamado rabino, era llamado rabán, que era maestro de maestros. El rabino era un maestro, pero un rabán era el más importante. Y dice que Pablo se crió a los pies de este hombre. Es importante que nosotros, cuando decimos, bueno, él es natural de Tarso, ¿qué me dice eso a mí? Bueno, conocemos un poquito más de este hombre. Se fue criado en una de las ciudades más importantes del mundo griego. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el desarrollo de las epístolas y en el desarrollo también de esta epístola a los romanos, vamos a ver que las ilustraciones de Pablo no son como las ilustraciones rurales de Jesucristo. El Señor hablaba de una higuera que estaba allí, o hablaba de una semilla que se sembraba, cosas rurales. Cuando vemos las ilustraciones de Pablo son edificios, son la armadura de un soldado, eran las cosas que él veía. Y por eso es importante que entendamos estas cosas, que las tengamos en presente. Tarso era una ciudad muy importante. Se dice que en Tarso había una ciudad universitaria, y él se formó, digamos, conociendo la Escritura, no desde la perspectiva hebrea en primer lugar, sino de la perspectiva griega. Él estudió la Biblia, que nosotros hoy conocemos con el nombre de la Septuaginta, que fue la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego. Entonces, en ese tiempo, tanto como hoy, había muchísimas filosofías que surcaban en todo este mundo helenístico, en todo este mundo griego. Había muchas filosofías. Entonces, vamos viendo cómo Pablo, que es apartado desde el vientre, que nace en Tarso y que logra conocer todos estos aspectos de la cultura griega, era un excelente expositor de lo que era la cultura griega. Luego completa su formación bajo los pies de ese maestro Gamaliel para formarse en todo lo que tiene, todo lo que concierne a la escritura, a la ley. Fíjense ustedes que este hombre vigoroso era un apasionado, un hombre, podemos decir en nuestros tiempos, un fanático. Y vamos a verlo un poquito más adelante, este fanatismo de Pablo, vamos a verlo allí en Gálatas. Dice en Gálatas 1, 13, 14, anótenlo. Dice: ya ustedes están enterados de mi conducta
cuando pertenecía al judaísmo, de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios, tratando de destruirla. Cuando Pablo se entera de este movimiento cristiano, porque no sabemos si él llegó en algún momento a ver a Jesús, pensamos que no, pero cuando ve que el pueblo judío empieza a convertirse al evangelio, este hombre que era fariseo, apartado para proteger la ley, para proteger las costumbres de los ancianos, vio como su deber perseguir a la iglesia y destruirla. Eso fue lo que él fue a hacer allí en Damasco. Recordemos ahora su conversión. Otra de las cosas que es importante que nosotros nos metamos un poquito es en la vida interior de este hombre. Quiera Dios que me dé la sabiduría para transmitir lo que Dios quiere con respecto a este punto. Siendo este hombre conocedor de la Escritura y conocedor de la ley, ¿qué decía la ley? ¿Qué decía la ley con respecto a que el que la cumpliera de una manera perfecta? ¿Qué decía la ley? ¿Alguien sabe? Que todo el que cumpliera la ley sería salvo. La ley produjo en el pueblo judío, porque también la palabra de Dios en el Antiguo Testamento dice: el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿vivirá por la fe o por las obras de la ley? Entonces hay un conflicto que tenían estos apóstoles. Pablo vamos a ver algunas escrituras que podamos entender lo que produjo el conocer esta escritura y la fuerza que se generaba la obligación de cumplir esta ley. ¿Qué sucedía? ¿Qué conflictos había en el interior de estos hombres? Fíjense que en una de las porciones, y habla Pedro, en Hechos 15:10, dice, en un momento en el que habían unos judíos fariseos que se habían convertido al evangelio, pero querían que los gentiles fuesen circuncidados y que tuviesen que guardar la ley. Decían: ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de estos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? Habla un poquito de ese conflicto. Más adelante en Gálatas 3:10 dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Ahora bien, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo por la fe vivirá. Y más adelante, un capítulo atrás, dice: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores paganos. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley. Y en Gálatas 2:19 dice: yo por mi parte, mediante la ley, he muerto a la ley a fin de vivir para Dios. En Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces fíjense que, y así hay cantidad de escrituras donde él manifiesta ese conflicto que había interno. Ahora vamos a trasladarnos un poco a ese tiempo en el que él se convierte al Señor. ¿Qué fue ser él a Damasco? Bueno, vamos a leer eso. En Hechos 9, y dice así. Hechos 9, de 1 al 9, dice: mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra todos los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino,
fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor, el cual cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Pablo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber. Fíjense, cuando un hombre como este, que como hemos hablado, instruido en la ley de esa forma y convencido de tal manera que la ley era la que solamente salvaba, esa ley rígida que sentían ellos, hasta hay una porción que dice que la ley produce ira, porque estás bajo maldición. Si no cumples la ley, si te pasas por esto, estás listo. Entonces, ¿cómo vivir así? Sin embargo, este hombre se esforzaba, era un apasionado por hacer cumplir eso, cumplirlo él mismo, porque él dice, como leímos antes, que conforme a esos requisitos de la ley, él era intachable. Era un hombre que no se le pasaba, pero ni coquito. Sin embargo, hermano, en esa ira, y debo decir como un paréntesis, como dice Santiago, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En esa ira, aquí en esta conversión vemos el equivalente a un automóvil que va a 300 kilómetros por hora y se le aparece una pared, un muro de concreto. Desde el punto de vista interno, eso fue lo que sucedió, un impacto tremendo. Tuvo 3 días atónito. Ese hombre no sabía qué había pasado. Podemos imaginarnos qué pensó en esos 3 días de ayuno. ¿Qué le pasó por la mente? Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Quién eres tú? Jesús. Bueno, auxilio. y bueno, conoce finalmente al Señor. Y bueno, en las primeras de cambio comienza a predicar el Evangelio, pero entonces los judíos lo quieren matar, porque ya, bueno, vino a perseguir y resulta que ahora se convirtió también. Ahora vamos a matarlo. Después, cuando regresa a Jerusalén, los cristianos no lo quieren recibir porque le tienen miedo. Él empieza a predicar los griegos y los griegos también lo quieren matar. Dice, vámonos. Y regresa a Tarso y pasan algunos años. Bueno, este es el Pablo que se presenta. ¿Okay? Este es el Pablo que se presenta, que no dice primeramente el apóstol Pablo, como muchos hoy en día, ahí están esa apostolitis aguda que hay en estos días. Que todos quieren ser apóstoles, pero digamos, si nosotros nos ceñimos a las condiciones del apostolado de la Biblia, apóstoles eran los que participaron primeramente del ministerio, que acompañaron al Señor en su ministerio terrenal, que lo vieron resucitado y que fueron encomendados por Él para esa obra. De manera que la palabra que los apóstoles decían era palabra de Dios. Era palabra de Dios, y sus escrituras son escrituras santas, están allí en el canon de la Biblia. No hay más apóstoles. Si lo queremos llamar, ellos que se quieran llamar apóstoles porque fundaron una iglesia o algo parecido, eso es problema de ellos, pero no hay apóstoles. Estos son los apóstoles. Él fue llamado apóstol porque Jesús se le apareció resucitado y fue encomendado para esa palabra a los gentiles. Y cuando hablamos de los gentiles, hablamos de nosotros. Nosotros somos gentiles según la carne. ¿Sí o no? Pues no somos pueblos judíos, somos gentiles. ¿Okay? Bueno, cuando seguimos en esa descripción de ese primer versículo, dice siervo. Pablo, siervo. No Pablo apóstol, Pablo, siervo. Y esa palabra siervo que él utiliza allí es duolos. Esa palabra que significa esclavo. Esclavo. Alguien que le perteneció a alguien
y ahora tiene un nuevo dueño, un esclavo, un siervo. Y sabemos que en el mundo griego, esta era la escala más baja social, que era vergonzoso para una persona ser esclavo. Muchos llegaron a ser esclavos voluntariamente. Muchos llegaron a ser duolos voluntarios, porque o tenían una gran deuda que no podían pagar y tenían que venderse a sí mismos y convertirse en esclavos. Ese es el mismo término que utiliza Pablo. Él antes fue esclavo de Satanás. Esclavo de Satanás, del pecado. Ahora es esclavo de Jesucristo. Y para él es honroso decir así. No me importa que para el mundo griego esto sea vergonzoso, para mí es honroso ser un siervo de Jesucristo. Y cuando seguimos más adelante, decimos apartado. Bueno, ya lo hemos hablado, apartado para el Evangelio de Dios. Y aquí es cuando quiero entrar en lo que vamos nosotros a desarrollar en todas estas semanas y meses, ¿no? Meses que vamos a estar desarrollando el libro de Romanos. Hay tres cosas principales que quiero resumir como lo más importante de esta presentación que hace Pablo al principio. Tres cosas bien importantes. La primera más importante es que el Evangelio no es de él, es el Evangelio de Dios. No es una invención humana, no es un antojo que se le ocurrió a alguien. Déjeme decirle que, volviendo un poco a lo que es la idiosincrasia del judío, para que un judío haya cambiado de esa manera, tuvo que haber pasado algo de verdad importante. Ningún judío se arriesga a conducirse en una nueva ideología, nueva creencia, si no es algo que es de verdad conforme a lo que han sido ellos enseñados. Entonces fíjense, en primer lugar, nos habla de que es un evangelio que viene del Padre a nosotros, a una humanidad que está perdida en el pecado. Okay, vamos a leer un momentico en Salmo 53. Este evangelio de Dios es la buena noticia de Dios el Padre a un mundo perdido que está bajo la ira de Dios. Salmo 53, versos del 1 al 3 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Fíjense que cuando Pablo desarrolla esta tesis, que el Evangelio, esta palabra que él escribe es de Dios. Bueno, Dios es la palabra que más se menciona en esta epístola. Se menciona más de 150 veces en esta epístola solamente. Otro de los puntos importantes que nosotros debemos de, bueno, entre otras cosas, dice más adelante, en el mismo capítulo, pero un poco más adelante, dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Fíjense que requirió de poder de Dios para salvación. Es importante que nos detengamos ahí un poquito. ¿Por qué es poder de Dios para salvación? Bueno, Dios tuvo que ejercer su poder para poder, vale la redundancia, traernos a nosotros salvación. Pablo en el libro de Gálatas, en el 6:14, él dice que lo más importante es la obra de Jesús en el Calvario. Ahí parte todo, de la obra de Jesús en el Calvario. Dice, de nada me voy a gloriar, de nada me voy a gloriar, sino en la cruz de Jesucristo. Y esa cruz nos marca dos cosas bien importantes. Lo primero es la gravedad de nuestro pecado.
Porque para que eso pudiese acontecer, Dios tuvo que hacerse hombre. Él tuvo que adquirir esa naturaleza humana, tal como nosotros, y cargar sobre él el pecado completo de toda la humanidad. Marca entonces la cruz, la gravedad de nuestro pecado. Y en segundo término nos marca el único camino a Dios, el único camino de salvación. Entonces Dios ejerció su poder para que nosotros pudiésemos ser salvos. ¿Okay? Todos fuimos destituidos. El pecado nos hizo separar de Dios. Entonces este evangelio tiene su origen en el corazón de Dios. En segundo término, el evangelio no es algo nuevo. Es algo que ha sido anunciado desde tiempos antiguos. El Señor desarrolla este plan de salvación desde el mismo Edén. Y desde todos los profetas habla de esta salvación. Esto posiblemente lo vamos a desarrollar en el tiempo de más adelante. Y en tercer lugar, y con esto voy a ir ya finalizando, es la sustancia del evangelio. Es Jesucristo mismo. Su muerte redentora, ese don gratuito de la salvación que solo se recibe por fe. Como vimos al principio, cuando hablaba de Pablo y la ley, Pablo nunca negó los principios morales de la ley. ¿Okay? Y sabía que todos esos principios debían cumplirse. Pero reconocen en Jesús el único camino de salvación. Y fíjense que este camino, esta salvación tiene una manifestación. Nosotros la conocemos hoy en día como un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se da únicamente cuando hemos creído en esa obra de Jesús en el Calvario. Recordamos lo que pasaba con Nicodemo, ¿verdad? ¿Recuerdan esa porción? Jesús le decía a Nicodemo, un maestro de la ley, tú tienes que saber esto. Eso está en la Escritura. La manifestación de esa salvación tiene que darse en un nuevo hombre, en una nueva persona. Hemos nacido de nuevo. ¿Usted está claro en eso? ¿Sabe que ha nacido de nuevo? Tiene la manifestación de Dios en sí mismo. Conoce que es una nueva criatura, que Dios lo cambió. Esa es una buena pregunta, ¿verdad? Hermano, Jesús se humilló por nosotros. Y este es el evangelio de la libertad. Este que Pablo nos muestra aquí, que vamos a desarrollar en las próximas semanas. Y de seguro vamos a ser retados por él. Vamos a ser retados en estas semanas. Así como Pablo fue retado en su momento, así como Pablo chocó contra esa pared, hermanos, si nosotros no chocamos con esa pared, hermanos, no seremos transformados. Porque el que salió de allí fue completamente diferente. El Pablo que surgió de esa muerte que sufrió allí en ese choque, produjo uno de los libros, si se quiere, el más importante de toda la Escritura. Este libro de los Romanos. Este libro de los Romanos ha provocado avivamientos en diferentes momentos de la historia. Nosotros necesitamos hoy en día un avivamiento. Un avivamiento que comience primero por nosotros, por cada uno de nosotros. Y que ese avivamiento pueda generarse hacia todo nuestro entorno. Vamos a orar, hermano. Vamos a darle gracias a Dios por este libro que el Señor nos ha puesto delante para que estudiemos. Que Dios nos dé la sabiduría para entenderlo, en el Espíritu, que podamos entenderlo en nuestro corazón. Bendito Padre, en el nombre de Jesús quiero darte gracias por este tiempo que tú has permitido revisar estas Escrituras. Yo te ruego, Señor, que tú toques tu pueblo, que tú toques a cada uno de nosotros y que nos conduzcas, mi Dios amado, a ese encuentro contigo,
ese encuentro transformador, así como lo tuvo Pablo en su momento. Que esta palabra pueda revolucionarnos, que pueda avivarnos, Señor. Como dices también, Señor, tu palabra aviva, Señor, tu obra en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.